Señor, te damos las gracias que tú nos has permitido una vez más despertar, Señor, e iniciar este nuevo día. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas bendecir en cada una de las labores que tenemos para este día. Te pedimos, Señor, que tú puedas extender tu gracia, tu misericordia sobre nosotros para poder, Señor, continuar esforzándonos en tu palabra, alinearnos a tu palabra, Señor, y así poder recibir las bendiciones que tú tienes guardadas para cada uno de nosotros. Bendice al pueblo que nos está escuchando, Señor, y permite que su corazón sea tierra fértil para que la palabra, Señor, pueda caer y ser sembrada dentro de sus corazones, Señor, y pueda dar el fruto que tú, Señor, estás esperando que dé en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, una bendición muy especial sobre nuestro programa, especialmente en este día que estamos viendo el libro de Números, lo cual, Señor, hemos entendido que es un libro bastante importante para la iglesia contemporánea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Les decimos buen día a todas aquellas personas que nos están escuchando fuera de los límites de nuestra ciudad, a donde quiera que usted nos escuche a través de las redes sociales. Hermano, que tenga usted un excelente día. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando sobre el libro de Números y hemos llegado a nuestro tercer programa del libro de Números. Y quiero enfatizar algo que considero que es de suma importancia y está en Números capítulo 3. Cuando usted llega al versículo 40 de Números 3, leyendo de la versión Reina Valera, hay una porción que me llamó la atención y yo quiero compartirla con ustedes. Y dice así el versículo 40, dice: Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Muy bien, pues quizás va a ser un poquito complicado explicarles a todas aquellas personas que no están relacionadas mucho con el Pentateuco, con lo que nosotros llamamos la Torá, pero vamos a ver, los primogénitos desde el principio que Israel fue liberado de Israel, el Señor los reclamó para Él, eran de Él, a Él le pertenecían. Entonces, cuando nosotros llegamos al libro de Números, nos podemos dar cuenta que hay un censo, y en ese censo, pues el Señor le pide a Moisés que también le cuente lo que le pertenece, y también hace un intercambio. Pues todos hemos de saber que inicialmente los primogénitos fueron pedidos por el Señor para ser de su propiedad, pero después hace este intercambio y los intercambia por la tribu de Levi, para que la tribu de Levi sean los encargados de servirle dentro de su tabernáculo. Muy bien, pues déjenme pensar cómo podemos ponerlo más claramente. Yo creo que cuando nosotros llegamos al libro de Números capítulo 3 versículo 40, nos podemos dar cuenta que el Señor está pidiendo estar a cuentas, está pidiendo que lo que le pertenece se administre correctamente. Cuando nosotros leemos la palabra primogénitos, nos da la idea de que generalmente dentro del Pentateuco es el mismo principio. El Señor había pedido no tan solo que el varón que abriera matriz le perteneciera, pero también los animalitos que abrieran matriz le pertenecieran, pero como también los frutos de la cosecha, los frutos de los primeros árboles, les había pedido a Israel que los consagraran porque le pertenecían a Él. Entonces podríamos deducir que de todos estos mandamientos, podíamos deducir que el Señor estaba pidiendo sus primicias. Amén. Que el Señor quería que se tomara en cuenta la porción que le pertenecía a Él. Hay un versículo que está en el libro de Isaías, donde Isaías escribe al pueblo de Israel y les dice en el capítulo 1, versículo 18: Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Muy bien. Si tenemos el principio que hemos agarrado del libro de Números capítulo 3, donde el Señor se interesa por sus cosas, donde el Señor está pidiéndole a Moisés que cuente lo que le pertenece, entonces nos podemos dar cuenta que el Señor está sumamente interesado en que las cosas que le pertenecen a Él se administren correctamente. Y también está sumamente interesado en que las cosas se hagan correctamente. Por eso Isaías dice: venid y estemos a cuenta. Venid, sentémonos sobre la mesa, vamos a charlar, vamos a ver cómo se ha administrado, vamos a ver lo que me pertenece a mí, vamos a ver lo que te pertenece a ti. Desde luego que cuando estamos leyendo Isaías, pues habla de los pecados de Israel, y el Señor les da la promesa, ¿no?, de que si ellos hacen un arrepentimiento genuino, pues el Señor iba a tener misericordia de ellos. Y también si sus pecados habían sido tan rojos como la grana, dice que como la nieve serían emblanquecidos, y si hubieran sido tan rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Pero podemos tomar ese contexto de Isaías de estar a cuentas con el Señor. Podemos tomar ese contexto del libro de Números, que todas las primicias le pertenecían al Señor. Entonces ahí podemos tomar un principio y podemos preguntarnos: hermano, ¿pero por qué el Señor reclamó para sí todas las primicias de nuestros bienes, las primicias de nuestros hijos, las primicias de nuestros árboles, las primicias de nuestra cosecha? Bueno, pues hay un principio que podemos nosotros entender en el Nuevo Testamento, como lo conocemos ahora, que está en Romanos capítulo 11, versículos 16 y 18, donde nos da un principio que quizás no hayamos puesto mucha atención, y donde podría estar la bendición, donde podría estar el secreto para cada uno de nosotros de poder discernir por qué el Señor estaba pidiendo las primicias de todo lo que nosotros poseyéramos o todo lo que nosotros trabajáramos. Y dice esto, Romanos 11, versículo 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este es un principio. Ese es un principio que el apóstol Pablo recuerda a la iglesia en Roma. Y yo te quiero recordar a ti. Yo no estoy aquí para pedir ningún apoyo financiero para nosotros, pero sí estoy aquí para revelar un secreto que puede ser algo que tú necesites en tu vida. Déjame explicarlo. Vamos a profundizarnos ya. Hemos tomado entonces lo que es las primicias. Las primicias les pertenecen al Señor. Y hemos enfocado nuestro programa en descubrir el por qué el Señor estaba reclamando para sí las primicias. Está bien fácil, hermano. El Señor estaba reclamando para sí las primicias porque el Señor quería bendecir el otro porcentaje que nosotros íbamos a poseer. Cuando el pueblo de Israel sacrificaba a uno de sus hijos, digo sacrificaba, quiere decir al Señor, estaba bendiciendo al resto de la familia. Cuando el pueblo de Israel traía las primicias de sus cosechas, estaban sacrificando, pero también estaban santificando el resto de la cosecha. Cuando Israel traía el fruto de sus primeras bestias, los animalitos que nacían primeramente de sus bestias, cuando los consagraban, estaban santificando el resto de sus ganados. Cuando Israel traía los primeros frutos de sus árboles, entonces estaban sacrificando, estaban santificando el resto de sus árboles. Qué importante. Este es el principio que yo deseo que tú entiendas. Ese es lo que el apóstol Pablo nos está revelando. Que cuando nosotros somos obedientes, el Señor tiene un propósito
guardado detrás de cada mandamiento. Y ese propósito no es para beneficio del Señor, sino es para nuestro propio beneficio, donde nosotros, al ser obedientes y al sacrificar nosotros las primicias de nuestro trabajo, las primicias en nuestro hogar, estamos santificando lo restante, lo que nos queda en nuestras manos. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Qué importante porque aquí no estamos hablando precisamente de diezmos ni de ofrendas, estamos aquí hablando de primicias, lo primero que surge del fruto de nuestro trabajo, lo primero que surge de nuestros hijos, ¿no? Y ahorita podemos entender que hay un secreto que el Señor está guardando para nosotros, ¿no? Que cuando nosotros obedecemos y le damos a Él esa honra, esa gloria de honrarlo con nuestras primicias, pues Él nos va a bendecir en una manera muy especial y la masa restante ya quedó santificada. La mayoría de los versículos que a veces nos recuerda el apóstol Pablo, como este que voy a leer a continuación, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, donde habla de primicias, de primogenitura, nos da ese mismo principio. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la primicia de la resurrección, que fue Jesús, es el que está santificando al resto de la iglesia, es el que está confirmando, es el que está dando la veracidad que si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y está poniéndolo el apóstol Pablo debajo del mismo concepto, el concepto de que si la primicia es santa, de que si la primicia ya se efectuó, entonces el resto de la masa es santa, el resto de la iglesia va a resucitar y ha sido santificada por esa primicia. Qué importante, porque todos entendemos principios tan básicos como que Jesús, Yeshua, es el primogénito del Padre, y ese primogénito es el que ha santificado al resto de los hijos, y es el primogénito que el Señor tomó para sí y a través de él ha santificado a la iglesia. Ahora, ¿cómo podría yo aplicarlo a nuestra vida contemporánea? Yo sé que hay muchas gentes o muchas iglesias o sistemas que hablan de diezmos, hablan de ofrendas. Nosotros no podemos usar una palabra que no aparece en el contexto de Números. En el contexto de Números aparece la palabra primogenitura. En otros versículos aparece la palabra primeros frutos. Entonces, yo creo que es algo relativamente similar, pero no podemos unirlo porque el contexto nos dice otra cosa. Primeros frutos. Y nosotros también celebramos una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, donde podemos traer y compartir nuestros primeros frutos. Venimos y lo traemos al Señor. Y lo he repetido en otras ocasiones, hay bastantes iglesias que todavía lo practican. Pero ¿cuál es la bendición que realmente yo veo a través de la palabra que el Señor tiene para nosotros al poder todavía respetar esas primicias, traerlas, consagrarlas? Pues yo creo que está lógico, ya lo he dicho, lo repito, es que al ser obedientes con nuestras primicias, el resto, lo restante de lo que nos queda, es multiplicado, es bendecido, es extendido. Amén. La vida de nuestras cosas son extendidas a través de nuestra obediencia. La santificación de nuestras primicias nos da la garantía que lo que se queda en nuestras manos va a ser suficiente para poder subsistir, para poder continuar proveyendo para nuestros hijos, proveyendo para nosotros mismos, proveyendo para la iglesia. Qué importante es que nosotros entendamos, porque
pues muchos de nosotros quizás hemos pasado pues esas etapas donde nuestras finanzas no nos alcanzan, donde las cosas que nosotros compramos o poseemos pues tienen corta vida, donde hemos podido ver que por más que nos esforzamos, tenemos constantemente que estar renovándonos, porque las cosas se nos terminan, se nos descomponen. Yo creo que esa es una de las bendiciones que yo desearía que nosotros pusiéramos el énfasis a través de este principio, donde si nosotros podemos consagrar las primicias, lo restante de la masa, lo que queda en nuestras manos, es completamente santificado y yo creo que es bendecido por el Señor. Cuando nosotros entramos al libro de los Proverbios, que son libros de sabiduría, libros de conocimiento, y dice el capítulo 3 de Proverbios, versículo 9 y 10, versión Reina Valera 1960, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí está haciendo una separación entre bienes y primicias, porque es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en que la palabra lleva un orden y que cada concepto, que cada principio, que cada estatuto es diferente a otro. Y la promesa es, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo creo que lo que puedo sustraer de aquí para la iglesia contemporánea, hermano, yo creo que las primicias es algo que nosotros deberíamos continuar consagrando al Señor. Porque si nos damos cuenta, no es que solamente aparece desde el principio en los primeros libros, pero también a través de todas las escrituras se nos da el mismo concepto, aún hasta cuando llegamos al Nuevo Testamento. Cuando nosotros, algunas versiones, estamos repitiendo el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, hay algunas versiones que lo dice: amarás a Dios con todos tus recursos. Y eso nos da una mayor luz, una mayor claridad de qué es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor no tan solo espera a veces lo financiero, pero también espera nuestra fuerza, porque hay otras versiones que dicen: amarás a Dios con toda tu fuerza. Porque para no confundirnos, para no malinterpretar que todo va en la dirección monetaria, también hay cosas que el Señor reclama de nosotros, como lo que es nuestra fuerza, como lo que es honrar al Señor con nuestros bienes, poner nuestros bienes a disposición de otros. Y eso es de suma importancia, porque eso es lo que la palabra del Señor está diciendo a través del libro de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes, con tus recursos, con lo que posees. Dice, y también con las primicias de todos los frutos, con los frutos que dan tus bienes. Nuestros bienes podrían ser nuestra tierra, nuestros negocios. Las primicias es precisamente lo que producen esos bienes. Entonces son dos cosas bastante separadas. Y la promesa es hermosa. La promesa es que y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pues yo creo que todos en este tiempo, hermano, deseamos vivir financieramente bendecidos, ¿no? Yo creo que todos deseamos vivir en armonía con los mandamientos. Estaba escuchando a un rabino donde dice: cada vez que nosotros nos proponemos cumplir un mandamiento, en ese mismo momento nos estamos uniendo al Señor, estamos haciendo una unidad con el Señor. Ahora, yo sé que muchos de nosotros nos vamos a preguntar: hermano, ¿y cómo voy a consagrar a mi primogénito? Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es constantemente estar motivando a que al menos un miembro de nuestra familia esté completamente activo dentro de la obra del Señor. O sea, no tan solo es de que tengamos que dar monetariamente, pero también podemos siempre estar
motivando a nuestros hijos, especialmente a nuestro primogénito, a considerar el servicio al Señor. Esta es una bendición, hermano. Esta es una bendición que yo siento que tenemos que constantemente recordarnos. Yo creo que mi esposa y yo lo hemos visto, lo hemos vivido, pues empezamos a educar a nuestros hijos desde los 8 años a que él iba a servir al Señor, y en la actualidad pues podemos darnos cuenta que todo ese principio que se estableció en nuestra casa con nuestro primogénito pues dio fruto, porque lo podemos ver que el primogénito de mi esposa y mío pues está consagrado, está dentro de la obra. Y podemos ver también a nuestro alrededor en nuestras congregaciones cómo los primogénitos son los que a veces toman el servicio dentro de la casa del Señor, ¿no? Usan su fuerza, usan su inteligencia, usan su sabiduría, usan sus dones. Yo creo que de esta forma podemos continuar siéndole fieles al Señor, consagrando las primicias de todo lo que nosotros producimos, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros bienes. Hermano, que el Señor te bendiga. Nuestro teléfono es el 214-212-7676, y podríamos estar pensando que el libro de Números no tiene nada de importancia para nosotros. Quizás nos estemos equivocando, porque si tú te das cuenta, es en este libro precisamente donde en el Nuevo Testamento se recuerdan varias de las historias que pasaron en el libro de Números, se recuerdan a través de todo el libro del Nuevo Testamento, de todos sus libros, ¿no? Entonces te motivamos, hermano, a que tú puedas darle una escudriñadita al libro de Números, porque hay muchas cosas que aprender. Hermano, si tienes alguna pregunta, alguna duda, mi teléfono es el 214-212-7676. Y como siempre les digo, estos temas son tan profundos que deberían de hacerse en persona, pero podemos al menos darte una idea de cuál es la bendición que el Señor tiene a través de consagrar nuestras primicias a Él. Hermano, que el Señor te bendiga. Esperamos que tú puedas estar en esa armonía con el Eterno, que puedas consagrar tus primicias, que puedas ofrecerle al Señor lo que el Señor demanda de nosotros. Que el Señor te bendiga. Mi teléfono 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.